sido criticado por mis vínculos más familiares, incluyendo a mi mujer. Yo soy mucho de te dan una hostia, te levantas. Tanto, yo siempre le digo una frase a mi hijo que me encanta: hay tanto inútil ahí fuera que es tan fácil sacar la cabeza. En absoluto. Es más, si hubiera sido más alto, me hubiera hecho millonario, o hubiera ganado mucho dinero. Tuve que luchar con eso y formarme a mí mismo, y seguramente montar una careta y que no se notaran mis carencias, ¿no? Todo lo que es un problema se convierte en una posibilidad. ¿Tú has tenido algún trauma por ser bajito? En tu vida normal a mí tampoco me parece tan bajito, pero en el deporte, en el baloncesto. Un trauma no es la respuesta, pero sí que eres diferente. Y lo que sí que percibí, y con el paso de los años, conforme te vas haciendo maduro, lo duro que es cuando alguien se siente diferente en lo que sea. Gracias a Dios esto era una cuestión deportiva y por lo tanto mi diferenciación era, en términos, algo que no era preocupante, ¿no? Pero sí que es cierto que fui muy diferente y por lo tanto he vivido con eso. Y fundamentalmente me tuve que redescubrir a mí mismo y formarme. Jugué en un deporte donde se supone que una persona como yo tenía que tener dificultades, pero yo creo que en la vida las dificultades son para salvarlas y por lo tanto buscas otros caminos, otras alternativas para que cada vez se note menos. También tengo que decir que el baloncesto de cuando yo jugaba era completamente distinto al de ahora, fundamentalmente por una cuestión que es el tiempo. Antes se jugaban 30 segundos, ahora se juegan 24, por lo tanto la estructura del deporte no tiene nada que ver y eso permitía una especialización de puestos y por lo tanto un jugador pequeño, que era el número uno, pues no había mucha diferencia que hiciera 1,65 que 1,75 o 1,80, porque no jugabas por dentro y era menos físico. Ahora no pisaría ni la pista. Y entonces la diferenciación pues era esa, fundamentalmente pues bueno, pues notarte distinto a los demás. Y en todos estos años que jugaba, pues sobre todo donde más notaba esa diferenciación era cuando jugaba fuera de casa. Pues bueno, pues la gente supongo que le hacía gracia por ver una rueda de un tío tan pequeño y a partir de ahí pues nada, pues desarrollaba mi juego y en fin, y cuando empezaba el partido se me acababa la diferenciación, pero sí que es cierto que tuve que luchar con eso y formarme a mí mismo y seguramente montar una careta y que no se notaran mis carencias, ¿no? Que es una de las partes de la vida que tenemos que hacer, que se note lo bien que haces las cosas y que no se note lo que no controlas tanto. Oye, qué bien me ha sonado eso de ser diferente, pero buscar la alternativa. Y tocando, hilando con épocas diferentes, ahora mismo, ¿sabrías decir quién es el más bajito de la ACB o alguno de los...? Es que yo no tengo ni idea. No, ahora... ¿O cuántos centímetros son? Entre otras cosas porque ahora mismo ya tengo hasta las dificultades de conocer los jugadores porque... que además yo me dediqué profesionalmente a eso, viví lo que fue la sentencia Bosman, la posibilidad de que los jugadores de la Comunidad Económica Europea pudieran jugar en equipos obviamente de la comunidad. Eso me permitió laboralmente, todo lo que es un problema se convierte en una posibilidad y esa posibilidad yo la aproveché. Durante muchos años fui representante de jugadores y fui el agente de jugadores que más jugadores tenía en Portugal entre españoles, americanos y portugueses, y fui la persona que metió el primer jugador portugués, o los dos primeros portugueses en España. Eran Nuno Marsal, que venía del Oporto, y Paulo Pinto, que por desgracia falleció en un partido, jugó en Gran Canaria. Qué bueno. Somos mucho de mirar estudios y hubo uno en internet que relacionaba el dinero con la estatura. A nosotros nos mola mucho el dinero y en ese estudio se decía, mira, es muy curioso, porque dice que en una carrera profesional de 30 años, un fulano que mide 1,80 o más gana 150.000 euros más en esos 30 años que uno que mide 1,67. Este mide 1,80 y tú, eso, 1,67. Y ahora os dejo hablar a los dos, claro. ¿Eso qué significa? ¿Que yo no he pillado tela? O eso sí, más o menos. O que yo he pillado más que tú y no lo creo. No lo sé. No, bueno, con mi vida profesional he visto tantos estudios que sinceramente al final las estadísticas, yo que me dedico a temas financieros y por lo tanto el mundo estadístico pues nos sirve para valorar cosas y para medir cosas, ¿no? Pero no creo mucho en las estadísticas y si las extrapolo en el mundo del deporte, pues muchas veces los números o tu prestación, no como en el atletismo o en algún deporte donde tienes un reloj y por lo tanto luchas contra eso, y eso no es estadístico, eso es objetivo. Si haces los 1500 en el tiempo X, pues eso es lo que hay.
Imaginaros que fuera la media de los que hacen los 1500 en función de las edades, con lo cual a partir de aquí uno lo haría de una manera y otro de otra. Nunca he creído en las estadísticas y por lo tanto este estudio no tengo el gusto de conocer, pero no sé yo si es cierto o no cierto. Yo creo que es más la capacidad, no la altura, sino tu capacidad de, dijéramos, de toma de decisiones, con las buenas y con las malas, y con la capacidad que tengas de regenerarte, que eso sí que creo que es lo más importante en la vida, reinventarte. Porque hacer siempre lo mismo o tener esa zona de confort me parece que es lo que diferencia a las personas, no la altura, sino la capacidad que tienen de volver a empezar, de levantarse, de caerse. Yo soy mucho de te dan una hostia, te levantas, y a partir de ahí no creo que la capacidad sea única y exclusivamente física, sino que tiene que ver más con la actitud. Que eso es lo que, si me permitís, lo único que me ha preocupado siempre. Tengo un hijo de 27 años y era lo que siempre me había preocupado, que fuera una persona que para mí lo más importante es ser comprometido con él mismo. Porque si eres una persona comprometida y tienes que entender el fracaso, con la edad el fracaso no lo soportamos, pero al final lo entiendes y al final te enriquece. Yo creo que fracasar es no intentar las cosas. Si las intentas y no llegas, simplemente aceptas que hay alguien mejor que tú o que no has podido llegar, pero fracasar es no intentarlo. Y hay mucha gente que desconecta, por eso hay tanto, yo siempre le digo una frase a mi hijo que me encanta, hay tanto inútil ahí fuera que es tan fácil sacar la cabeza. Hostia, nos encanta, nosotros tenemos una muy parecida, que la decía Luis Mongemalo, que era... ¿cómo era? Qué mal hay que hacerlo para no triunfar en esta vida, Eso ¿no? es. Pues algo parecido, y sinceramente es así. Yo lo he visto en el mundo profesional más que en el mundo del deporte, porque en el mundo del deporte no solo hay un parámetro de actitud, hay una cuestión física que yo no tenía, pero luego hay una cuestión táctica, una cuestión de mentalidad y fundamentalmente la actitud. Y ya que ganó ayer y tal, pues ver personas como el tenista el Alcaraz, ¿no? Alcaraz, verle sí, con esa capacidad mental, pues realmente esa es la diferencia, porque a esos niveles el alto rendimiento, la diferencia es mínima y tiene que ver con tu cabeza, la que tuvo Nadal, la que tiene este chico, y esa es la gran diferencia en la vida. Sí, yo siempre digo que para mí, cada vez que voy cumpliendo años, la vida es todo, es mental. En los deportes, en los negocios, todo está en la mente, o sea, todo es mental, y tú lo has explicado súper bien. Mira, volviendo con los estudios, por lo menos para romperlos, relacionan mucho las emociones con la estatura, y a mí me creó, bueno, y a Joseba también nos creó curiosidad esa relación entre emociones y estatura, y te quería preguntar ese debate de ¿tú crees que eres bajito o te quedaste bajito por genética o por tema de emociones? ¿A qué le das más peso? Yo soy de la teoría de Darwin, por lo tanto creo en la genética. Mi padre hacía 1,65 m, mi madre hace 1,50 m, vale. Y por lo tanto, salvo que mi padre hubiera hecho alguna excursión por algún sitio, pues he nacido en la media. Tengo el honor de ser de los 3 hermanos, porque tengo 2 hermanas, más alto que ellas 2, por lo tanto, genética. Oh, clarísimo. Sí, sí. Luego, el otro día vi una cosa muy random en internet, síndrome de Peter Pan, que debe ser el problema de responsabilizarse. Estábamos hablando también de actitud. ¿Hubo algo de eso en tu carrera? Yo siempre he sido una persona muy responsable. Y eso sí que lo he tenido. Seguramente todo mi camino tiene que ver con la tozudez, con la responsabilidad, con el compromiso, con el hagas lo que hagas, hazlo al 100%. A mí me da igual qué profesión tienes, pero hasta para ser camarero o para ser lo que sea, tienes que ser un buen camarero y tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Por lo tanto, la responsabilidad es una cosa que siempre he llevado. Incluso he sido criticado por mis vínculos más familiares, incluyendo a mi mujer, que a veces hay que saber gestionar esa responsabilidad, ¿no? Y seguramente con la edad pues ya soy capaz de gestionarlo mucho mejor, pero sí, si hay alguna cosa que me define es el exceso de responsabilidad. Qué curioso. Vale, siguiendo un poco con el tema, de pequeño tuviste, ya que estamos en el tema estatura y tal, ¿tuviste una evolución normal de la estatura? ¿O siempre te quedaste como de los canijos? ¿O fue lo que hablamos antes, genética y tú te costó? Bueno, yo era bajito, pero no era canijo. Vale. Por lo tanto, en la calle y en el colegio no me pegaban. O sea, me defendía perfectamente. Nunca tuve la conciencia de ser bajito. Durante toda mi época
pues desde que era niño. Sí. Supongo que yo nací en el 64, por lo tanto, la media de estatura de los españoles en aquella época, pues no creo que estuviera más por encima del 1,70 m y largos, ¿no? Yo empecé a notar, obviamente, el cambio de situación cuando, lógicamente, jugué un deporte, pero no precisamente en los primeros años, porque yo estuve 4 años en los equipos infantiles y minis del Juventud de Badalona, 2 años de juvenil, fui a la selección española juvenil, y ahí es donde, en ese paso, donde ya empieza un poco la élite, entre comillas, ¿no? Pues sí que ahí te das cuenta de la diferencia. De todas maneras, en aquella época no era tan brusco como ahora. 1,65 m, lógicamente, era un tío muy pequeño, pero los otros bases podían medir más o menos 1,80 m. Yo, uno de los jugadores que he jugado que más me han costado ha sido Chichi Creus, y hacía 1,77 m. Pero estaba como una piedra. O Juan Antonio Corbalán, que hacía 1,80 m y poquitos, ¿no? O Rafa Llofresa. Eran jugadores que no notábamos tanto. Ahora dijéramos es diferente, pero yo nunca noté. En el mundo normal mío, la altura, creo que soy una persona dentro de lo normal. Es más, hice la mili. Por lo tanto, si no lo hubiera hecho, igual sí que me hubiera sentido mal, pero como me hicieron hacer la mili, pensé, hombre, un enano no eres. ¿Qué estatura mínima era en la mili? Pues creo que corría por el 1,57 m o 58, diría yo. Vale, pero vaya, ni tuve ni la opción. No. Dejando, Quique, la etapa atrás de la infancia, nos vamos a meter ya más en el tema de la ACB, además lo has mencionado. ¿Crees que tuviste algún beneficio por ser el jugador con menor estatura de la ACB? En absoluto. Es más, si hubiera sido más alto, me hubiera hecho millonario o hubiera ganado mucho dinero. Simplemente, con esta estatura era complicado que pudiera jugar, a mí no me benefició para nada, porque si hubiera hecho 8,75 m, 1,78 m, estoy no convencido, lo sé, por la tipología del baloncesto, no por mi calidad ni mi talento, porque precisamente no eran mis características, es decir, yo no era un jugador con una gran técnica, monté mi juego, pero era un baloncesto que lo que se tenía que pensar. Y por lo tanto la estructura de ese deporte con 5 personas, el que jugaba el 1 era la prolongación del entrenador, y yo lo que fundamentalmente hacía muy bien era leer muy bien el juego, que era el tipo de baloncesto. Por lo tanto, si hubiera hecho 1,80 m, hubiera jugado muchísimos más años en la Liga ACB, seguro. Joder, qué bien, qué interesante me parece. ¿Y a qué lo hilas con las características? ¿Cuáles eran tus fuertes? Creo que ya lo has explicado un poco, pero bueno, en aquel baloncesto, dijéramos, donde se corría más, se defendía más fuerte y se pegaba muchísimo más, y por lo tanto yo era un jugador había muchos equipos que jugaban pues con un rebote, pelota al pequeño y salía en transición, los contraataques, pero los tradicionales. Un contraataque, dijéramos, del base por el medio con 2 que corrían, era distinto, ¿no? Entonces yo creo que mis características eran 3 fundamentalmente. La primera era que leía bien el juego y por lo tanto era la prolongación del entrenador, y solo con mirarme pues sabía si tenía que jugar la 1, la 4, la 7, o si tenía que tirar el americano de turno o tenía que tirar el otro tirador, ¿no? Luego era muy buen defensor, claro, era muy pequeño, y ahí sí que tuve una gran ventaja. Yo era muy incómodo para los jugadores que jugaban al baloncesto porque no estaban acostumbrados a jugar un tío como yo. Por lo tanto, yo eso lo sabía. Les miraba a los ojos y les daba miedo, porque me ponía debajo y ellos jugaban muy incómodos, jugaban de espaldas y demás, ¿no? Estas serían pues las 2 características más, ¿no? La defensa, correr y sobre todo pues dirigir, que era un poquito lo que el 1 tenía que hacer en aquella época.